Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos al repaso de la lección de escuela sabática. Bienvenidos al canal Apología Adventista, donde se hacen estudios sólidos y profundos de la Biblia. Así que, hermanos, queremos aprovechar esta ocasión, como siempre lo hacemos, de invitarles a que se suscriban al canal, que le den me gusta a los videos, que comenten y compartan. De esta manera van a poder ayudar a este ministerio y que podamos alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Así que, hermanos, sean bienvenidos a otro repaso de la lección de escuela sabática, esperando que sea de una enorme bendición y que podamos aprender todos de la palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos, vamos a orar viniendo de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites una vez más poder tener el repaso de la lección de escuela sabática. Bendice a tu pueblo, que tus hijos puedan aprender más, podamos profundizar más en la lección de escuela sabática y podamos prepararnos para tu pronto regreso. Bendice a tu pueblo, bendice a tu siervo, para que tu siervo pueda darse a explicar y que todo sea de acuerdo a tu voluntad. Guíanos, Señor, con la presencia de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios me los bendiga. La lección que vamos a estudiar en esta semana es la lección número 12, que dice como título: La hora de la gloria, la cruz y la resurrección. Esta semana, hermanos, viene la lección tratando de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Por eso es que Pablo en 1 Corintios capítulo 15 tuvo que escribir un solo capítulo donde habla de la resurrección de Cristo. Porque la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo son una misma cosa, que son garantía para nuestra salvación. Y en esta semana vamos a ver sobre ese tema tan importante que es el centro de nuestra salvación: la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. El versículo para memorizar está en Juan 18:37 y dice así: Entonces Pilato le dijo, aquí Pilato está de frente del maestro cuando iba a ser juzgado por los judíos. Entonces Pilato le dijo, luego, ¿tú eres el rey? Respondiendo Jesús, tú lo has dicho, yo soy el rey. Noten que Cristo, de una manera indirecta, está predicándole el evangelio a Pilato. Tú lo has dicho, yo soy el rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. Noten, hermanos, que Cristo Jesús está predicándole a Pilato. Recuerden, hermanos, que Cristo primero tuvo un juicio religioso por los rabinos. Después los rabinos lo llevaron donde Poncio Pilato, gobernador de Judea, un gobernador romano. Podemos decir de que en los tiempos de Cristo hubo una amalgama. La iglesia buscó la ayuda del poder civil para matar a Cristo, porque los judíos no podían dar este tipo de decretos porque no tenían autoridad. Ellos eran, podemos decir, esclavos del poder romano. Y por eso es que los judíos esperaban a un Mesías político, no como ese que ellos lo rechazaron. Ellos, claro que esperaban a un Mesías, pero no de esa manera. Por eso es que lo rechazaron. Entonces, ellos, o sea, los judíos, esperaban a un Mesías político para ser emancipados del yugo romano. Así que los judíos no podían hacer ningún tipo de decreto para dar una sentencia de muerte, porque eran esclavos de Roma. Así que fueron donde Poncio Pilato, para que Poncio Pilato diera ese tipo de decreto. Y noten cómo Cristo respondió a Pilato. Luego, ¿tú eres el rey? Pilato está preguntándole a Jesús si es el rey, porque los judíos con ese objetivo habían llevado a Cristo delante de Poncio Pilato. Porque según los judíos,
Cristo estaba usurpando un poder que solamente le correspondía a César, el emperador romano. O sea que los judíos usaron una trampa para ir donde Poncio Pilato y que Poncio Pilato diera ese tipo de decreto de que los judíos, los rabinos, mataran al Mesías, que ellos no lo aceptaban como rey del judío. Los fariseos no aceptaban a Cristo como rey de los judíos, por lo tanto, esta palabra, esta expresión de decir de que Cristo es el rey de los judíos y que Cristo se autoproclamó, yo soy el rey, esto era algo ofensivo para los fariseos, esto era algo ofensivo para los judíos. Y dice, tú lo has dicho. Noten que claramente Cristo está diciéndole a Poncio Pilato, tú lo has dicho, yo soy el rey. Pero noten que Pilato comprendió perfectamente bien qué tipo de rey era Cristo. No era un rey político que quería usurpar el trono de César o quería hacer un golpe de estado contra Roma. Cristo no era un rey de ese tipo, sino que era un rey, el rey del universo, el rey eterno, el rey que había venido para establecer su trono en el corazón de las personas y así redimir a su pueblo de sus pecados. Lastimosamente los judíos estaban tan ciegos que no podían divisar el plan y la misión de Cristo. Mientras Pilato comprendió, vamos a ver más adelante que Pilato comprendió el mensaje perfecto de Cristo. Lo comprendió porque vamos a ver más adelante que Pilato lo que hizo es lavarse las manos, como queriendo decir, hagan lo que ustedes quieren. Yo quiero excluirme de este problema. Háganse cargo de este problema porque Pilato de alguna manera sabía de que Cristo era inocente. Lo vamos a ver en esta semana. Ahora, es importante entender que los judíos le hicieron a Cristo un juicio primero religioso y después un juicio político al llevarlo donde Poncio Pilato. Noten cómo dice Juan 18, versículos 29 al 31. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, noten cómo están diciendo los judíos, su propio pueblo, su propia nación que supuestamente lo estaba esperando. Noten, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Recuerden, hermanos, esto es bien claro. A nosotros no está permitido dar muerte a nadie. Por eso es que los judíos lo que hicieron es buscar la ayuda del poder civil de Roma, en este caso de Poncio Pilato, para que el poder civil diera un decreto para matar al Mesías. O sea, en los tiempos de Cristo hubo una coalición impía. La iglesia buscó la ayuda del poder civil de Roma. Y esto, hermanos, según la profecía de Apocalipsis 13, se va a volver a repetir la historia. La iglesia buscará la ayuda del poder civil para matar a Cristo, pero ahora en la persona del remanente. Habrá una persecución del remanente. Los poderes políticos y religiosos se van a unir en un solo cuerpo para perseguir al remanente, porque este remanente guarda los mandamientos de Dios. Interesante, muy interesante ese punto. Cómo el diablo está matando y dando el decreto para matar a Cristo. Los judíos, al no tener esa autoridad, buscan la ayuda del poder civil. Hubo una coalición impía en los tiempos de Cristo. Pasemos al día domingo. ¿Qué es la verdad? Muy importante este punto. ¿Qué es la verdad? Mucha gente dice que cree en la verdad, mucha gente dice que está en la verdad, mucha gente dice que su iglesia predica la verdad, mucha gente dice, en mi iglesia dicen la verdad, o yo digo la verdad. Todo el mundo dice la verdad, pero ¿qué es la verdad en sí? ¿Qué es la verdad en esencia? Porque el día domingo trae como título ¿qué es la verdad?
Y vamos a ver que indirectamente Cristo le está predicando el Evangelio eterno a Pilato, porque Cristo Jesús está frente a Pilato. Los judíos llevaron a Cristo delante de Poncio Pilato. Así que Cristo le predica el Evangelio a Poncio Pilato. Noten cómo dice Juan 18, versículos 33 al 38. En este día está enfrascado en estos textos bíblicos. Juan 18, versículos 33 al 38. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Noten la pregunta. Jesús le respondió: aquí Jesús está predicándole el Evangelio, la verdad, a Poncio Pilato. ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Noten esta pregunta, noten cómo Cristo está predicándole el Evangelio a Poncio Pilato. ¿Tú me estás haciendo esta pregunta porque sale de ti mismo o porque lo escuchaste de otra persona? Noten, muy interesante. Pilato respondió: ¿yo soy acaso judío? ¿Acaso soy judío? Tu nación, noten hermanos lo que está diciendo Pilato, tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. En otras palabras, Pilato está diciendo: yo quizás ni te conocía, no te conozco, no sé quién eres, por eso es que te estoy preguntando si eres tú el rey. Porque tu nación, tus propios hermanos que se dicen ser judíos, te han traído a mí. Y yo te estoy preguntando, ¿eres tú el rey? Porque ellos te están acusando de esa manera. Te están acusando de malhechor. Ahora, ¿tú eres el rey? Noten, tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. Por eso, hermanos, esta es una profecía de doble referencia. Según la Biblia, la historia se va a volver a repetir. La persecución va a ser entre profesos cristianos entregando a muerte al pueblo de Dios en los últimos días. Aquí se cumple la profecía del Salmos capítulo 2, versículo 1 al 3. Reyes y príncipes consultarán unidos para matar a su ungido. Noten, los principales sacerdotes, tu nación te ha entregado a mí. ¿Qué has hecho? Noten. En otras palabras, Pilato no comprende qué es lo que está pasando. ¿Por qué acusan a Jesús? Y Pilato está interrogando a Cristo: ¿qué has hecho? Respondiendo Jesús, noten cómo responde Jesús. Por eso, hermanos, esta es una evidencia contundente que a Pilato se le predicó el Evangelio. Cristo le predicó la verdad a Pilato. Respondiendo Jesús y dijo: mi reino no es de este mundo. Noten, Pilato comprendió que Cristo era el rey, pero no un rey político. Cuando Pilato escuchó decir estas palabras: mi reino no es de este mundo, ahora Pilato dijo: ahora entiendo que este es rey, pero no rey del cual lo vienen acusando los judíos, su propia nación. Es un rey de otra índole, es un rey que no tiene nada que ver con este mundo. Inmediatamente Pilato comprendió que el que estaba frente a él era el Hijo de Dios, el soberano del universo. Se impactó. O sea, Pilato comprendió perfectamente bien de que el Hijo de Dios estaba frente a él. Noten que un gobernador impío pudo reconocer a Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero eso no le bastó, porque a Pilato le era necesario que aceptara en su corazón la verdad. Lastimosamente solamente lo reconoció simplemente por reconocerlo, pero lo reconoció. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Noten, a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y dijo entonces Pilato, noten, luego eres tú el rey. Otra vez le pregunta a Pilato. Respondiendo Jesús, y noten cómo dice: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he venido. Y para esto he venido al mundo. Y para esto he nacido, dice, para esto he nacido y para esto he venido al mundo,
para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Noten, buena pregunta, ¿qué es la verdad? Hagámonos esta pregunta nosotros, hermanos, ¿qué es la verdad? Cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Noten, porque Pilato comprendió de que Cristo era rey, pero no un rey político, sino el rey del universo. Y Pilato comprendió que Cristo era inocente, que no había ningún delito en él. Ahora, cuando hablamos de la verdad, porque Pilato está haciendo la pregunta, ¿qué es la verdad? Podemos entender de que Pilato llegó a comprender de que el que estaba frente a él era la verdad absoluta. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Para Juan, el que está escribiendo el Evangelio, es muy prominente presentar a Cristo como la verdad. Y vemos de que aquí Cristo se presenta ante Pilato como la verdad. Cristo Jesús le presentó a Pilato que para llegar a ser salvos, en otras palabras, indirectamente, tiene que aceptar la verdad. Tiene que oír la voz de Dios, en otras palabras, tiene que creer en la verdad. Y vemos de que Pilato llegó a comprender de que Cristo era inocente. Los judíos estaban acusando a Cristo falsamente. Cristo Jesús no quebrantó ninguna ley, ni la ley del Estado. Cristo no quebrantó la ley romana. Pilato lo pudo corroborar. El gobernador de Judea estaba corroborando que los judíos estaban acusando a Cristo falsamente. Cristo no había quebrantado ninguna ley romana. Los judíos siempre acusaron a Cristo por supuestamente quebrantar el sábado. El odio de los judíos fue porque supuestamente Cristo quebrantaba el sábado. O sea que el pleito entre Cristo y los fariseos no eran por los mandamientos de la segunda tabla de la ley, sino por los mandamientos de la primera tabla de la ley. Porque es en la primera tabla de la ley que está el cuarto mandamiento que se refiere al sábado. Según los judíos, noten, entre comillas, según los judíos, Cristo quebrantaba el sábado. Las acusaciones de los fariseos contra Cristo fueron por este mandamiento, porque supuestamente para los judíos, Cristo por hacer obras de misericordia estaba quebrantando el sábado. Y este fue el odio de los fariseos contra Cristo. Cuando nosotros analizamos el Evangelio, vamos a ver de que los fariseos nunca acusaron a Cristo por ser un idólatra, o por ser adorador de otros dioses, o por deshonrar a sus padres, o por ser un homicida, o por codiciar algo, o por ser un sedicioso en contra de Roma. Ni una vez los fariseos dijeron eso en contra de Cristo. Nunca dijeron los fariseos, este deshonra a sus padres. Los fariseos nunca acusaron a Cristo de ser un idólatra, de adorar imágenes. Nunca lo acusaron de robar o de ser adúltero. Las acusaciones de los fariseos fueron en contra, supuestamente Cristo quebrantaba el sábado por hacer obras de misericordia. Y el pleito primordial por esto fue porque supuestamente Cristo era un violador del sábado. Así que la única forma de desaparecer a Cristo y deshacerse de él o de callarlo era eliminándolo. Por eso es que los fariseos siempre andaban buscando cómo tentarle y hacer planes para matarlo al Mesías. Noten qué absurdos. Noten los judíos y los fariseos cómo estaban de endemoniados. Para ellos, hacer obras de misericordia en sábado era quebrantarlo. Pero andar buscando a alguien para tratar de matarlo, eso no era pecado. Noten cómo estaban endemoniados. Por eso es que Jesús les dijo en San Juan 8:44, ustedes no son hijos de Dios, sino que son hijos de vuestro padre el diablo. Noten. Y Pilato comprendió que Cristo era inocente. Noten, Cristo era inocente y Pilato lo llegó a comprobar.
En ese sentido, Cristo le estaba predicando el Evangelio, la verdad, a Poncio Pilato, porque la verdad estaba delante de él. Noten cómo es el comentario de la lección, hablando de esta pregunta que le hizo Pilato a Cristo: ¿qué es la verdad? Porque Cristo le dijo: yo he venido para predicar la verdad. Y Pilato le dijo: ¿qué es la verdad? Dice la lección acá: la áurea oportunidad de Pilato había pasado. Sin embargo, Jesús no lo dejó sin darle algo más de luz. Aunque no contestó directamente la pregunta de Pilato, expuso claramente su propia misión. Le dio a entender que no estaba buscando un trono terrenal. Cristo era el rey, sí, pero no era un rey político. Y Pilato lo comprendió. Le dio a entender que no estaba buscando un trono terrenal. Díjole entonces a Pilato: luego, ¿rey eres tú? Respondiendo Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Es interesante que la lección habla aquí que es la verdad. La verdad es un tema distintivo en el Evangelio de San Juan, como verbo eterno, logos. Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. Jesús es la luz y la verdad. Todo esto contrasta con la oscuridad y el error. Él está lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. La gracia y la verdad vinieron a través de él. Juan 1:17. Juan el Bautista dio testimonio de la verdad. Juan 5:33. Jesús afirmó que el Padre es verdad o es veraz. Juan 7:28. Jesús mismo escuchó la verdad de su Padre. Juan 8:40. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. La palabra de Dios es la verdad. Noten cuántas veces se menciona la verdad en el Evangelio de San Juan. Y para eso Cristo había venido, para predicar y enseñar la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Juan 17:17. A pesar de su pregunta, Pilato perdió la oportunidad de conocer la verdad a causa de sus prejuicios, sus decisiones previas y las presiones que se ejercían sobre él. Noten, había una presión de los judíos. Si tú no das la sentencia para matar a este que se dice llamar el Cristo, no eres amigo de César. Pilato se sintió presionado por los judíos. Tremendo, hermano. O sea que Pilato dio un decreto a sabiendas. Pilato, aunque reconoció que el que estaba frente a él era el Mesías, Pilato se lavó las manos, como queriéndose justificar. Yo no tengo nada que ver con sangre inocente, pero él tenía la oportunidad para detener la mano para que los judíos no lo mataran. Claro que era una profecía, que su pueblo le iba a quitar la vida al Cordero. Había una profecía, pero en las manos de Pilato estaba ese poder para poder dar libre al Mesías. Interesante, muy interesante ese punto. Ahora, pasemos al día lunes. He aquí al hombre. Esto lo dijo Pilato. He aquí al hombre. Pilato quería provocar compasión en los judíos. Noten, vamos a ver de que ahora, en varias ocasiones, o quizás 2 ocasiones, Pilato quería provocar compasión en los judíos, de que tuviesen compasión con Cristo. Y los judíos aún así se llenaron de odio. Vamos a ver cómo intentó Pilato presumir al pueblo para que pidiera la liberación de Jesús. Recuerden, hermanos, que era muy común que siempre dejar ir a un preso, y pusieron a Cristo y a Barrabás. Y el pueblo judío a una voz dijeron: deja ir a Barrabás y crucifica al Cristo, al que se dice ser llamado el Cristo. Noten. Y Pilato quería provocar en la nación judía
compasión. Vamos a ver en las siguientes palabras de Pilato. Juan 18, 38. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, noten, yo no hallo en él ningún delito. Aún así los judíos no aceptaron las palabras de Pilato. Yo no hallo ningún delito en él. Aún así los judíos se llenaron de rabia. No aceptaron eso. No tuvieron compasión porque estaban endemoniados. Y esto lo repite Pilato en Juan 19:5. Juan 19:5. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato le dijo: he aquí el hombre. Noten, Pilato está reconociendo que ese hombre que está allí es el Hijo de Dios. Porque Pilato está reconociendo que el Verbo se hizo carne. Noten, indirectamente. Pilato no es que era un teólogo que conocía los pergaminos o la Torá, pero por el testimonio de Cristo llegó a reconocer de que Cristo era el Hijo del Hombre, el Verbo encarnado, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Esto lo corrobora el comentario bíblico adventista. ¿Por qué Pilato dijo estas palabras? He aquí el hombre. A los judíos les dijo, he aquí el hombre. Antes había dicho, yo no hallo ningún delito en él. Ahora Pilato les dice, he aquí el hombre. El comentario bíblico adventista dice, ¿qué significa esta palabra? O esta expresión en exclamación, porque en mi Biblia está en signos de admiración. Dice, sin duda, esto lo dice el comentario bíblico adventista comentando sobre Juan 19:5. Sin duda, el propósito de Pilato con esta exclamación fue provocar la compasión de la multitud. Ahí estaba Jesús ante la turba con sus supuestos mantos reales, coronado de espinas, sangrante y pálido por su reciente flagelación. Y sin embargo, evidenciaba un porte real. Seguramente Pilato pensó las demandas de los caudillos judíos quedarían satisfechas, pero en esto Pilato estaba engañado. Los judíos no se convencieron con las palabras de Pilato. No hay modo de saber por qué Pilato usó el término hombre. Sin embargo, sin saberlo, pronunció una gran verdad. Aquel que estaba ante él, el Verbo hecho carne, Juan 1:1, el mismo que se veía encarnado en el vientre de María, ciertamente era el Hijo del Hombre, pero también era el Hijo de Dios. Su encarnación y muerte ganaron para nosotros la salvación eterna. Tremendo, hermanos, tremendo. Me llena de intriga ver cómo Pilato quiso 2 veces provocar en la nación judía compasión. Aún así los judíos no tuvieron compasión de Cristo. Dice la Biblia que a una voz, noten hermanos, a voz en cuello, rechazaron la teocracia. Nosotros no tenemos ningún rey, porque Pilato les dijo, ¿quieren que crucifique a vuestro rey? Porque esto era ofensivo para los judíos. Vamos a ver que esto era ofensivo. Nosotros no tenemos un rey, sino a César. Dice el espíritu de profecía que allí a una voz alzada, la nación judía estaba rechazando la teocracia de Dios. A una voz alzada, los judíos estaban rechazando la Shekinah, la gloria de Dios. Y por eso, en el año 70, les vino una gran maldición. Los romanos sitiaron y destruyeron a Jerusalén en el año 70. Tito Vespasiano destruyó a Jerusalén en el año 70. La maldición les cayó sobre ellos. Que la sangre de este hombre caiga sobre nosotros, sobre nuestras mujeres y sobre vuestros niños. La maldición se cumplió en el año 70. Al rechazar la Shekinah, la gloria de Dios,
el templo de Jerusalén quedó desértico, vuestra casa os quedará desierta. Se cumplió cuando a una voz alzada, y esto fue con grito que lo hicieron. Nosotros no tenemos ningún rey, solamente tenemos a César. La iglesia, rechazando a Cristo y buscando al poder civil como su Dios. El Dios Mauxín, el Dios de la guerra. Terrible, hermanos. Dice el comentario de la lección de escuela sabática en este día, dice: pero los líderes sellaron su destino afirmando que librarlo es oponerse a César. Saben que la lealtad de Pilato a César significaría que no podría liberar a alguien que reclamaría el mismo papel del emperador. Los dirigentes dicen que no tienen más rey que al César. Su profundo odio hacia Jesús era mayor que sus aspiraciones nacionales. Para librarse de Jesús, estaban dispuestos a sacrificar sus pretensiones de autonomía nacional. Noten, hermanos, es terrible cómo estaban llenos de odio. Era el mismo diablo que se les había metido. Estaban endemoniados. Y esto, hermanos, es bien importante que lo comprendamos, y esto lo acabo de decir muchas veces en este repaso. Los judíos estaban esperando al Mesías. Sabían que el Mesías iba a venir, pero no de esa manera. Esperaban a Cristo de una manera cuando Él vino de otra. El diablo los engañó. La pregunta es ¿por qué? Dice una cita del Espíritu de Profecía que está en Testimonios para los Ministros, página 109, párrafo 2, dice que es porque los líderes judíos de aquel tiempo engañaron a la gente con una mala comprensión de la Biblia, de las Escrituras del Antiguo Testamento. Y la gente, como no leía, aceptó la interpretación errónea respecto a las profecías del Mesías de acuerdo a como le enseñaban los líderes religiosos de aquel tiempo. Esto lo dice Testimonios para los Ministros, página 109, párrafo 2, dice: los judíos perecieron como nación porque fueron apartados de la verdad de las Escrituras por sus gobernantes, sacerdotes y ancianos. Si hubiesen hecho caso a Jesús e investigado las Escrituras por sí mismos, no habrían perecido. Noten, hermanos, la nación judía esperaba a Cristo de una manera cuando Él vino de otra. Esperaban al Mesías, pero de una manera, pero Cristo vino de otra manera. Y el diablo los engañó por una mala interpretación de las profecías mesiánicas. Los judíos esperaban un Mesías político. Inclusive, cuando los rabinos leían la Torá, los escritos de Moisés, la ley, y encontraban la palabra simiente en la ley de Moisés, en lugar de ver a Cristo, el Mesías, se veían ellos como nación. Y por siglos y siglos los judíos se aferraron a una mala interpretación errónea de las profecías mesiánicas. Fue tremenda la apostasía. Ahora pasemos al día martes. El día martes dice consumado está o consumado es. Vamos a ver de que a los judíos no les gustó que Pilato escribiera en un letrero, cuando Cristo fue crucificado, Pilato puso un letrero que decía: el rey de los judíos, Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Esto les ofendió a los judíos y los judíos querían de que Pilato lo modificara. El Espíritu de Profecía dice que fue Dios que dirigió la mano de Pilato para que Pilato escribiera Jesús, rey de los judíos. Noten cómo dice Juan 19, versículo 17 al 21. Veamos lo que está pasando acá. Juan 19, versículo 17 al 21. Estamos en el día martes, recuerden. El título es consumado es o consumado está. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado La Calavera, que en hebreo es Gólgota, y allí le crucificaron, y con él otros dos, uno a cada lado. Estos eran los dos ladrones. Y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título. Noten, Pilato escribió un título que puso sobre la cruz, el cual decía:
Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Ahora, noten lo que está pasando. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, griego y en latín. Noten lo que están diciendo los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: yo soy Rey de los judíos. O sea que los judíos no podían tolerar de que Pilato estuviera pusiendo un rótulo de afirmación. Los judíos querían de que Jesús, o el letrero dijera que Jesús se había autoproclamado, como queriendo decir Cristo era un farsante. Él dijo que así se llamaba, porque Pilato estaba afirmándolo. Dice el Espíritu de Profecía de que esto fue obra del poder divino. Noten que los impíos algunas veces son dirigidos por Dios para que hagan cosas de acuerdo a la voluntad soberana de Dios. Aquí vemos de que Pilato escribió algo sin saberlo. Esto lo corrobora el Espíritu de Profecía en el Desato de la Gente, página 695. Dice así: un poder superior a Pilato y a los judíos había dirigido la colocación de esa inscripción sobre la cabeza de Jesús. Era la providencia de Dios. Tenía que incitar a la reflexión e investigación de la Escritura. Dios dirigió la mano de Pilato para que escribiera ese rótulo de afirmación: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Al parecer a los judíos no les gustó este título y querían de que Pilato lo modificara. Pero dice el Espíritu de Profecía de que era la providencia divina que había dirigido la mano de Pilato para escribir este título: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Esto está en el libro de Desato de la Gente, página 695. Noten cómo dice: Desato de la Gente, página 695. Un poder superior a Pilato y a los judíos había dirigido la colocación de esa inscripción sobre la cabeza de Jesús. Era la providencia de Dios. Tenía que incitar a la reflexión y a la investigación de la Escritura. Recordemos de que en esta escena también estaba al pie de la cruz María y Juan, el discípulo amado. Cristo le dice a María: he aquí tu hijo. Y a Juan le dice: he aquí tu madre. Es bien importante lo que dice la lección de este día, que Cristo, cuando estaba crucificado, dijo unas palabras muy interesantes: consumado es, o consumado está. ¿Qué significa esto? Los católicos y los protestantes usan este verso o estas palabras consumado es para decir de que Cristo le puso fin a la ley de Dios, que Cristo clavó la ley y el sábado en la cruz. Pero estas palabras tienen su significado correcto. La expresión consumado es del verbo griego teleo, terminar o completar o llevar a cabo. En el versículo 28, todo queda terminado. Noten cómo decir: he completado la misión. Todo está acabado. Ahora, ¿qué significa consumado es? La expresión consumado es acá significa que Cristo había completado la obra y la misión del Padre. Había venido con un propósito, y era de salvar al hombre y vindicar el carácter de Dios. Consumado es. Cristo había completado esa misión. Él había dicho en Juan 4:34: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Cristo Jesús, al decir en la cruz consumado es, Cristo en la cruz le puso fin al sacrificio de los corderos. Y esto significa la expresión consumado es. En la cruz estaba muriendo el verdadero cordero. Cristo había completado la misión del Padre de salvar al hombre. A través del sacrificio, Cristo iba a redimir al hombre. Consumado es, terminó la misión. La obra que el Padre le había encomendado a Cristo había culminado, había sido completada.
Pasemos al día miércoles. El día miércoles trae como título La tumba vacía. Viene hablando acerca de la resurrección de Cristo, basado en Juan capítulo 20, versículos 1 al 7. Dice así: el primer día de la semana, o sea, domingo, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y el otro discípulo, Juan, aquel al que el Señor amaba. Y noten cómo dijo María: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. O sea, María creía de que lo habían robado. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. O sea, Pedro y Juan salieron corriendo a ver el sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, o sea, Juan, corrió más aprisa que Pedro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los otros lienzos, sino arrollado en un lugar aparte. Aquí presenta, hermanos, la escena cuando Jesús ya había resucitado. María Magdalena se sorprendió pensando que quizás habían robado el cuerpo de Jesús. María fue a contarle a los otros apóstoles, que fue Pedro y Juan, que salieron corriendo. Y es interesante que Juan observó de que ahí estaba doblado el manto con que Jesús había sido cubierto. Dice aquí el comentario en la pregunta: ¿por qué el lienzo estaba doblado y puesto aparte? La respuesta más común sería atribuir aquello a los ladrones de tumba, pero esta explicación no era satisfactoria, menos por tres razones. En primer lugar, Mateo dice que la tumba estaba custodiada, Mateo 27, 62 al 66, lo que hace improbable la opción de robo. Segundo, los ladrones de tumbas suelen robar objetos de valor, no cuerpos en estado de descomposición. Tercero, los ladrones de tumbas tienen prisa, no doblan los lienzos de las tumbas. No es de extrañar, pues, que cuando Juan vio el paño doblado, creyera de que Jesús había resucitado. Muy buenos estos tres argumentos que da la lección, y tiene sentido. Los ladrones no roban cuerpos en descomposición. ¿Para qué se iban a meter a robar un cuerpo? Cristo, al dejar ese lienzo doblado y aparte, daba a entender de que Él había resucitado. Dice la lección de escuela sabática, tiene un comentario que me llama la atención, de que Jesús murió un viernes en la tarde y resucitó el primer día de la semana, muy de mañana. O sea, cuando Cristo murió, se juntó el sábado ceremonial de la Pascua y el sábado semanal del mandamiento. Y Cristo, muy de mañana, el primer día de la semana, resucitó. Ahora, después del sábado, algunas mujeres compraron especies para llevarle al sepulcro el domingo de mañana. Para su sorpresa, noten, la piedra había sido movida y el sepulcro estaba vacío. Por eso es que María se sorprendió. María Magdalena fue una de las primeras en llegar al sepulcro. Corrió a contar a Pedro y a Juan que había visto lo que había visto, dice. Los dos hombres corrieron hacia allí. Juan se adelantó a Pedro y llegó primero. Se inclinó y miró adentro y vio los lienzos con los que había envuelto a Jesús, pero no entró. Quien entró fue Pedro, dice la Biblia. Y Pedro vio que el sudario, ese lienzo, estaba bien doblado aparte. Esta era una evidencia que Jesús había resucitado al dejar ese lienzo, ese paño doblado. Interesante. Pasemos al día jueves. El día jueves dice Jesús y María. Está basado en Juan 20, 11 al 13. Jesús y María Magdalena. Está hablando de María Magdalena. Y dice aquí, Juan capítulo 20, versículos 11 al 13.
Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, noten. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar adentro del sepulcro y vio dos ángeles con vestiduras blancas y que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Noten. María creía de que el cuerpo de Jesús se lo habían robado. Ahora, es interesante lo que dicen los versículos 14 al 18. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Dice la lección que es posible que María Magdalena estaba tan triste que pensó que esos que hablaban era quizás la voz del que estaba cuidando el huerto, ahí del jardín, porque siempre hay alguien que cuida el huerto. Cuando Jesús había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, o sea, que el que cuida el huerto, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella le dijo: Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Me llama la atención de que Jesús le dijo a María Magdalena: no me toques. Esta expresión en el griego tendría que traducirse: no me detengas o no me abraces, porque según el contexto, María estaba tan feliz al ver que era su maestro que lo quería abrazar. Por eso es que la mejor traducción es: no me detengan, porque María lo quería abrazar, no es que no me toque así como de tocar. Porque Cristo tenía que presentarse ante el Padre como victorioso y como trofeo. Cristo iba a presentar las primicias, porque cuando Él resucitó, resucitaron otros con Él, dice el libro de Mateo. Y Cristo tenía que sentar al Padre en ese instante y presentar esos trofeos como triunfante de la victoria sobre la muerte. Y Cristo le dice a María: no me detengas, no me detengas, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Dice el comentario: la última referencia anterior hecha a María en el texto se refiere a un diálogo con Pedro y Juan acerca de la tumba vacía. Juan 22. Ellos corrieron al sepulcro y ella volvió allí poco después, luego de que Pedro y Juan inspeccionaran el sepulcro. Abandonaron el lugar, pero María volvió y se quedó allí llorando. Oiga, noten cómo dice: sin duda había llorado mucho durante los últimos días, y ahora también esto. Se inclinó y miró adentro, pero su sorpresa, noten, dos ángeles vestidos de blanco estaban en la tumba, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Le preguntaron: mujer, ¿por qué lloras? Juan 20:13. Su dolorosa respuesta fue que se habían llevado a su Señor y que no sabía dónde había sido puesto. Pero qué alegría que esta mujer experimentó al ver de que su maestro había resucitado. Hermanos, qué preciosa promesa para nosotros. La promesa de la resurrección, la promesa de que Cristo hizo para la iglesia, de que vendría otra vez, es efectiva en este poderoso evento de la muerte y resurrección de Cristo. Hermanos, la resurrección de Cristo es la garantía de nuestra salvación. Dice Pablo: si Cristo no hubiese resucitado, vana sería
vuestra salvación. Hermanos, espero que este repaso de la lección haya servido para que podamos reforzar más nuestro conocimiento y podamos vivir basado en estas promesas. Creemos en un Dios que resucitó a los muertos. Creemos en un Dios que dejó vacía la tumba. Un Dios que nos redimió. Un Dios que se encarnó y murió como hombre para redimirnos. Y la crucifixión y la resurrección de Cristo es la garantía de nuestra salvación. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que este repaso de la lección haya servido y que nuestra fe esté basada en estas promesas. Dios nos bendiga. Vamos a orar para darle gracias a nuestro Dios. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te amo, Señor, porque nos permitiste tener este repaso de la lección de escuela sabática. Gracias, Padre, por tus promesas. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu sacrificio en favor de nosotros. Y gracias a nuestro Padre Celestial porque resucitó a su Hijo. Y gracias a esa resurrección tenemos vida eterna. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.